Ya. Bien, profesor Sergio, no sé si quiere comenzar usted. Bueno, profesora, muchas gracias. Bien, Elazar, partamos por lo esencial. Eh, ya, dijiste acerca de la próstata, sus funciones generales, muy bien. También coincido con la profesora en términos generales, buena presentación, muy buena. Eh, Precisar cositas nuevas, ¿ya? Eh, pero para que entendamos bien esto, digamos, esta próstata, ¿cierto? Secreta muchas cosas aparte del antígeno prostático específico. Pero claro, la que nos interesa a nosotros es justamente el antígeno prostático específico. Molecularmente, ¿qué es el antígeno prostático específico y cuál es la función que tiene en el cuerpo este antígeno? Porque estamos acostumbrados a verlo como marcador, pero ¿cuál es la función? Claro, bueno, el antígeno prostático específico, como mencioné, es una principalmente una proteasa Ujú, que tiene como finalidad en el caso del semen, ujú, licuarlo porque el semen puede, como por así decirlo, presentar coágulos por ya, los elementos que compone. Entonces, lo que busca es que esté el antígeno prostático específico, darle las condiciones ideales para que los espermatozoides tengan libertad de movimiento y de esta forma también puedan ingresar en el caso de la eyaculación, puedan moverse de forma ideal para fecundar el óvulo en el caso de las relaciones sexuales. Entonces muy bien. actúa principalmente como una enzima que es una proteasa. Muy bien. Como tú dijiste, es para licuar el semen. Eso quiere decir que el semen cuando recién sale Liposucción. tiene una consistencia no completamente líquida. O eso de los coágulos que tú mencionaste, algo anormal. No, no, no tiene una consistencia totalmente líquida porque por los elementos que conforman también el semen, que son también secretados por los túbulos siníferos y todo lo demás, también contienen proteínas y contienen elementos que se le dan a los espermatozoides para la obtención de energía, pero que a su vez coagulan o hacen más espeso el semen y por lo tanto dificulta el movimiento de los espermatozoides. Y aquí entra en tanto el PCA para permitirles este mayor movimiento y por lo tanto una mejor fecundación en caso de una relación sexual. Correcto. Muy bien. Sale como una cosa así relativamente espesa, consistente, pero después se tiene que licuar. Y es una de las pruebas que vamos a ver más adelante en otro En el laboratorio. espermiograma Exactamente. se va Pero a Correcto. igual. Sí. cuando vean lo del tiempo de licuefacción, ya saben cuál es digamos, el responsable. Y lo último aquí, ya, es una proteasa. Se dice que es una serinoproteasa. ¿A qué se refiere con serinoproteasa? Bueno, la serinoproteasa tiene que ver más, creo que con su composición. Igual no estoy muy Ujú. seguro en cuanto de ello, porque presenta, eh, sí, presenta serina principalmente, creo. No estoy, de eso sí no estoy totalmente seguro. Sí, presenta una serina en su sitio activo. Ese es un enorme grupo de proteasas llamado serinoproteasa. Y esta es una más. De hecho, también se clasifica como calicreína Sí, la próstata, que tiene que ver con muchas funciones, entre ellas la coagulación. ¿Ya? Profesora, eso por mi parte en esta diapo. sí. También se le conoce ahí, como decía el profesor, al PCA como calicreína 3. Em, Avancemos a la siguiente. Ya. Ya. Bueno, aquí tú hablas acerca un poco del diagnóstico, ¿cierto? Y Sí, bueno, en algún momento dijiste que lo último a lo que se recurría para el diagnóstico era la biopsia. Eh, correcto. sí, sin embargo, hay un orden, ¿cierto? O sea, ya, ¿qué es lo primero que hago eh, en búsqueda del cáncer de próstata? Porque como tú dijiste, eh, en hombres ya que superan, no sé, los 40, 50 años, es frecuente realizar un examen de manera preventiva. Sí. ¿Qué es lo primero que se hace? Bueno, lo primero esencialmente es que como bien, como de cultura general siempre se ha promovido que alrededor de los 40 años es cuando ya se vuelve a ser propenso a desarrollar un cáncer prostático, se acude al urólogo para un tacto rectal que lo que busca principalmente es palpar la próstata y buscar eh, estructuras, o en este caso, como vemos en la imagen, como estructuras que deforman o que afectan a la célula. Son principalmente tumores
lo que busca es detectarse estos tumores de forma palpable. Ahora, esto se debería complementar principalmente con los niveles de PSA, porque esto también nos ayuda a dar indicios si efectivamente el individuo puede estar presentando un cáncer o no. Esto todo previo para realizar una biopsia prostática, que como es una biopsia, es un procedimiento invasivo que, como también mencioné, afecta el funcionamiento normal de las células prostáticas y por lo tanto también no es algo que se deba realizar así como a la ligera solamente para descartar, sino que es más que todo cuando se tenga un horizonte ya definido en donde la biopsia te vaya a definir si tienes cáncer o no. Ok, eso es súper importante porque hay que tener primero la base, un indicio, como dices tú, de que el paciente pudiese tener cáncer de próstata, y eso se establece con el tacto rectal, si está alterado, ¿cierto? Y con el PSA. Si uno o dos de estos parámetros está alterado, ahí el médico, para confirmar el diagnóstico, va a solicitar una biopsia. Es súper importante, ninguno de estos dos exámenes, ni el tacto rectal ni el PSA, hacen diagnóstico como tal de cáncer de próstata. El diagnóstico siempre va a ser la biopsia. Pero para tomar la decisión es importante pasar por estos dos exámenes antes. Sí, claro, porque también uno no va a acudir directamente a realizar una biopsia solamente porque de rutina. Tiene que, porque es algo invasivo. Si no fuera tan invasivo, capaz sí, pero como es una técnica muy invasiva, hay marcadores, que en este caso el PSA, que por eso es un marcador tumoral, y procedimientos como el tacto para determinar previo si es necesario o no. Claro, se hace para confirmar, porque como tú dijiste también, pueden haber alteraciones en cuanto al tamaño de la próstata por otras razones, más bien benignas, y el PSA puede a veces estar elevado en pacientes que no tengan cáncer, entonces ahí en ese sentido es importante hacer el diagnóstico diferencial con la biopsia. Y esta biopsia, ¿tú leíste algo? Porque ahí tiene una imagen, ¿cierto? ¿Cómo se toma? ¿Es solo una muestra? ¿Cómo es? No, la biopsia, bueno, principalmente se utiliza esta visualización directa por ecografía transrectal, que como vemos aquí es un ecógrafo que lo que permite es observar la próstata como tal para tomar porciones particulares, no solo una, se utilizan múltiples, por eso es más invasiva, porque se buscan determinar la mayor proporción de células en caso de ser cancerígena, para, como así, tomar la mayor porción de células para después, como ya mencioné en la escala de Gleason, poder clasificarlas y ver el estado de desarrollo del cáncer, si es que existe, el nivel y cuánto puede estar afectando al individuo. Eso es importante, son varias muestras de varias partes que hay que tomar, que sea algo representativo de todo el órgano, porque si tomo solamente de una parte, puede ser que en esa parte donde yo tome la muestra no esté el tumor, sino que esté localizado en otra área. Entonces, por eso, para que sea algo más representativo, como dices tú, se toman varias muestras. Bien, profesor, no sé si quiere preguntar algo de acá. Sí, algunas cosas, pero no sé si preguntarlas más adelante cuando él habla de antígeno prostático específico libre y luego lo referencia. Quizá ahí mejor, porque acá lo Sí, eso viene después. ¿Sí? Ok. Avanzo entonces. Avance. Acá, profesor, ahora sí. Ok, bueno. Sí, mira, tú hablaste del antígeno prostático específico, ¿no es cierto?, el total y el libre. Hablaste de que el antígeno prostático específico frecuentemente, o sea, casi todo, ¿no es cierto?, va asociado a proteínas inhibitorias como la alfa-1 antitripsina, antiquimotripsina, y creo que también nombraste la macroglobulina, ¿ok? Sí, la alfa-2. Entonces, ¿de dónde sale el libre? ¿Cómo se produce el libre? El libre es esta proporción de, porque no todas las proteínas se unen al PSA. Entonces, esta porción que no está unida a las proteínas, la alfa-1 antiquimotripsina y la alfa-2 microglobulina, se considera como el PSA libre, que no está unido a este tipo de proteínas que son, cabe destacar, antiproteasas, que inhiben su función dentro del organismo. Claro, pero esa fracción libre, por si acaso, se produce por una acción proteolítica que ocurre a nivel principalmente de los vasos sanguíneos. Ah, sí, ¿ya? es que, y eso también la inactiva, por eso es que también puede estar libre, porque si no estuviera libre también puede generar esta acción enzimática dentro del mismo organismo.
Claro. Claro, sí, me faltó mencionar eso. No, no, es un detalle, pero es para que no, porque creo que explicando las cosas es más fácil que uno las pueda retener y memorizar como datos, ¿ya? Porque frecuentemente uno como que no sabe que existe un libre y un total, pero no tiene muy claro por qué. Pero bien, con esa explicación, sí, bien ahí. Ahora, respecto a los valores de los que tú hablabas, claro, entonces, por ejemplo, podemos poner una especie de caso, llamémoslo así que, ya, ¿qué pasa si tenemos una persona con un PSA, digamos, menor a 2 nanogramos por ml? ¿Tú crees que valga la pena estudiarle el PSA libre? Eh, no, porque idealmente, como se estableció el PCA libre, se utiliza es para intervalos que son como más dudosos, que son un intervalo entre los 4 y 10 nanogramos por mililitro, que como vemos aquí, es un intervalo en el que el 25% de los casos Ujú. puede estar presentando PCA, o sea, tumores prostáticos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de estos niveles que están, si bien elevados sobre el nivel de corte, que es 4 nanogramos por ml, pero que también pueden verse elevados por estos factores fisiológicos Ujú. que mencioné. Entonces, se usa más como una técnica para que complemente el PCA total y por lo tanto poder utilizarlo, pero con niveles tan bajos que son los normalmente de 1 a 2 nanogramos por ml, no, idealmente, en mi opinión, no se debería como pedir el FPSA. Se podría pedir igual porque es una técnica que se realiza en los mismos instrumentos, lo único que cambia es los reactivos, entonces como para complementar, pero idealmente no estaría justificado, pues es mi opinión. Ok. ¿Y qué pasa si la persona tiene, pongámosle, no sé, 4,5 nanogramos por ml y tiene 70 años? ¿Cambia la cosa o sigue aplicándose exactamente lo mismo que tú dijiste que... No, ahí ¿Ya? cambia porque por procesos degenerativos de la salud, también de la vejez, ¿Ya? lo que más ocurre que, por ejemplo, es el aumento del tamaño de la próstata. Este Ujú. aumento del tamaño de la próstata va relacionado también con un aumento de los niveles de PSA porque las células van a estar viéndose alteradas en su morfología. Ya. Entonces, como en los valores de referencia, que incluso están después, incluso se destacan que hay valores normales en personas mayores de 70 años, incluso por encima del valor de corte de los 4 nanogramos por ml. Entonces también va a depender de la situación del paciente, son múltiples factores, por eso es Ujú. que estas pruebas no son totalmente eficaces y tienen que complementarse con otros marcadores, con otras pruebas, otras técnicas para poder determinar lo que queremos ver, que es la presencia de cáncer. Correcto. En resumen, el factor edad también es súper importante, porque como tú dijiste, a medida que envejece el organismo, va aumentando la liberación de este antígeno prostático específico. De hecho, entre los 70 y 79 años, valores entre comillas, normales pueden ser perfectamente 6,5 nanogramos por ml. Pero esos normales vienen entre comillas, porque de repente pueden estar ocultando alguna cosa ahí. Pero sí, es como tú ahí mencionas. Y por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una persona con un PSA de, pongámosle, de 4, de cinco, y tenemos que el porcentaje de PSA libre es de un 10%? ¿Qué opinas tú de Ahí, eso? ahí está, es muy predilecto a que puede estar, si bien no muy desarrollado, puede estar dándose un cáncer prostático, porque los niveles de PSA libre, por ejemplo, también dependiendo de la edad, pueden variar, incluso los valores inferiores son cerca del 25% de Ujú. PSA libre en relación al PSA total. Entonces, al tener un PSA total ya elevado y además un PSA libre disminuido, eso es predilecto para el poder estar desarrollando un adenocarcinoma a nivel prostático. Muy bien, como tú dijiste exactamente, depende de la edad. Esos valores en una persona joven, el riesgo sigue siendo bajo, pero extraña que sea tan bajo el porcentaje de PSA libre, así que es digno de hacer un estudio. No sé si de biopsia, pero podría ser. Pero una persona de 60, 70 años, yo diría que sí o sí. ¿Por qué? Porque recordemos que una concentración, no concentración, un porcentaje de PSA libre menor al 10% en personas sobre los 60, 70 años, estamos hablando de un riesgo de cáncer de casi el 50%, que es muchísimo.
Entonces, claramente ahí el factor de edad vuelve a ser súper importante, ¿ya? Y va de la mano con lo que tú también decías, que bueno, yo te lo digo por experiencia propia, yo también iba con la idea de que, cumplí 40 años, estoy frito, ¿ya? Pero el médico me dijo que cuando no hay mayores comorbilidades ni antecedentes, ninguna cosa, a los 40 te piden básicamente hacerte PSA, ¿ya? Y si sale algo alterado, te mandan a hacer un PSA libre. Y si sale alterado, bueno, hay biopsia y todas las otras cosas, ¿cierto? Bueno, lo del tacto rectal tampoco lo reemplaza. Pero el tacto rectal, por lo menos lo que el médico a mí me dijo, que normalmente se hace ya cerca de los 50 en conjunto con el PSA. Entonces, a lo que voy yo con toda esta historia es simplemente para destacar lo importante que es el factor edad, ¿ya? En esto. Entonces tenemos por un lado el PSA total, PSA libre y factor edad. Esas tres cosas son las que un buen médico, un buen urólogo debería tener en cuenta para poder decidir si vale la pena o no. Bueno, y aparte el tacto rectal, disculpen que se me olvida que también es parte importante acá, para decidir realmente si hace biopsia o no, porque la biopsia que aquí se presentó muy bien, pero da la impresión de que, listo, solucionado todo, es terriblemente traumática y complicada para el paciente, así que claramente se tiene que justificar muy bien, ¿ya? Y lo último respecto a esto, que lo tenía anotado por aquí, parece que se me perdió, era que no, ya no sé, no importa, después me recordaré. No, Ya. eso era, profesora, gracias. Elazar. Muchas gracias, profesor. Bueno, acá yo tenía algo parecido que iba a preguntar respecto a los valores de PCA libre, pero nada, como lo abarcaron súper bien, nada más que destacar que el PCA libre también es súper importante para tomar la decisión de si hacer o no biopsia, considerando que eh, este porcentaje disminuye en pacientes que tienen cáncer. Y ahí se maneja un valor de corte más o menos que lo mencionó Eleazar, que es alrededor del 25%. Sí, Y como dice, incluso está después en la tabla. sí, y como dice el profesor, bueno, también va a depender de la edad del paciente. Eh, bien, avancemos. Bueno, aquí está la tabla. Sí, ahí están los valores de referencia, ¿cierto? Bien, este análisis, ¿cierto?, no requiere de, ninguna, de ningún requisito. Se puede tomar en cualquier tubo, pero preferentemente se utiliza suero, ¿cierto? Sí. Ya. Después tú hablaste de otros marcadores de cáncer prostático y por ahí eché de menos que mencionaras algunos requisitos también en la toma de muestra o para Bueno, creo que puede estar hablando del de fosfatasa ácida. Sí, Sí, pero fosfatasa ácida. Pero lo podemos hablar si después quieres, cuando sí, lleguemos a si él. quieres lo vemos Sí. después, porque ahí te iba a preguntar algo también de la fosfatasa ácida. Ya. Bien, bueno, ahí destacar, como dijiste tú, los valores de PSA varían con la edad de manera normal, ¿cierto? No va a ser lo mismo encontrar un valor de PSA sobre 4, que es el punto de corte que se establece en un paciente joven que en un paciente mayor a 70 años, ¿cierto? Eso para que lo tengan en consideración, que varía con la edad, es súper importante. Profesor, no sé si quiere preguntar algo de acá, porque, bueno, los interferentes ya lo hemos General visto, nomás, así que... sí, no, de todas maneras. Pero general, profesora, que ya me acordé lo que le quería preguntar lo otro de Eleazar, insisto, sé que es un detalle menor, pero para que se acostumbren, ¿no? Recuerden que si está en castellano la presentación, escrito de tesis, Ah, lo que sea, las comas y no los puntos en los decimales, ¿ya? sí, Perdonen que sea tan Ya. talibán con eso, pero acá es igual. que, sí, Ahí. no es muy relevante. De hecho, muchos académicos, digamos, destacados, académicas destacadas, ni pesca esas cuestiones. Pero un buen escrito debe respetar ese tipo de cosas, ¿no? Solo se los Ok. pongo En para recordar. castellano, coma. En inglés Claro, sí lo tiene como exactamente, punto. Exacto. exacto, Ya. exacto. ¿Ya? Lo que te quería comentar es, sí, porque si no es como ponerle tilde a las palabras en inglés, pues, no tiene sentido. ¿Ya? Sí, tú hablaste de falso negativo, falso positivo. ¿Nos podrías dar una definición breve de qué se trata eso para que todos lo entendamos? Sí, los falsos, por ejemplo, los falsos positivos son aquellos exámenes, por ejemplo, en el caso de la PCA, con valores, por ejemplo, de sobre los 4 nanogramos por ml, que es el valor de corte, y entonces el informe se puede, simplemente por el valor, nosotros podemos decir que este paciente está desarrollando un cáncer prostático, pero esa condición puede ser falsa
debido a que pueden estar estos niveles aumentados por factores ajenos al cáncer, como actividad física, la eyaculación, un tacto retal. Entonces, eso es un falso negativo. Mientras que un falso positivo pueden también ser valores inferiores que nos den o nos indiquen que el individuo está bien, pero la verdad está desarrollando un cáncer prostático y que también no se está detectando de forma oportuna. O sea, un Tiene que ver más falso... que todo con la especificidad del analito y del Claro. sistema que estamos utilizando. O sea, a ver, un falso positivo primero sería algo que esté, un marcador que esté elevado o alterado, a pesar de que no hay enfermedad, ¿verdad? Sí, Sí, ok. Y un falso negativo sería uno que esté, digamos, que no esté elevado a pesar de que hay enfermedad, ¿sí? exacto, ¿Y correcto. cuál de los dos se asociaba a especificidad? En este caso el de falsos positivos, porque se aumenta el nivel, pero Por no otras causas. específicamente, no exacto, no por otras causas que no es el cáncer. Ya, ¿y el falso negativo se asocia a qué cosa? El falso negativo puede estar asociado a problemas principalmente con la sensibilidad del analito Exacto. que no sea ideal para esta medición. Exacto, y ahí entran en juego las curvas ROC, que no sé si las conocen o las van a ver, pero son unos gráficos, ¿ya? Unos gráficos donde en la eje X va uno menos especificidad, que es como el inverso, no es el inverso, es como digamos, el negativo de la especificidad, y en el eje Y va la sensibilidad. Y la idea ahí es que ustedes prueben, digamos, los analitos en distintas condiciones, casos versus control y todo el cuento, y la gráfica que les va a dar va a ser como una hipérbole hacia la izquierda. Y mientras más a la izquierda esté, mejor el analito, porque más específico y sensible es, ¿ya? Mientras que más hacia la derecha, peor sensible y o específico es el analito. Te lo decía porque de repente uno ve unas gráficas donde aparece el PSA total solo y la combinación PSA total más PSA libre. ¿Ya? ¿Cómo crees tú que daría la curva ROC de PSA total más libre versus la de PSA total? La PCA más libre debería ser más hacia la izquierda, creo Sí, que mencionó. Mientras correcto, que la de PCA solo más hacia la derecha porque no va a presentar tanta especificidad y sensibilidad en comparación a las dos correcto, juntas. correcto. Así es, así es. Bien, eso, profesora, en esta idea. Pues. Gracias. Gracias, profesor. Avance a la siguiente, por favor. Yo voy a detener un poquito la grabación porque no quiero arriesgarme